Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Espero que estén listos para sumergirse en una historia que ha mantenido a muchos de ustedes en vilo, una historia de amor, segundas oportunidades y sobre todo, de la magia que solo el reencuentro puede traer. Hoy vamos a desgranar esa noticia que ha hecho vibrar las redes sociales y ha puesto una sonrisa en las caras de los fans, el viaje romántico de Kerem y Hande que reaviva su amor. Sí, han leído bien, y nosotros vamos a contarlo todo con el detalle y la pasión que esta pareja se merece. Antes de empezar a adentrarnos en los pormenores, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguna de nuestras exclusivas y mantenerse al día con todas las novedades del mundo del entretenimiento. Denle a ese botón rojo que no cuesta nada y a nosotros nos ayuda un montón. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas o su café, porque vamos a viajar a través de los momentos más románticos, las señales que nos daban pistas y las confirmaciones que confirmaron lo que muchos ya esperábamos. Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que juntos se convirtieron en un fenómeno, una química innegable en pantalla que trascendió la ficción y se instaló en el corazón de sus seguidores. Después de un tiempo de incertidumbre, de rumores, de idas y venidas, parece que el destino ha querido unir de nuevo sus caminos, y lo ha hecho de la manera más hermosa posible, a través de un viaje romántico. Las primeras chispas de esta nueva etapa de su relación surgieron, como suele suceder en la era digital, a través de las redes sociales. Pequeñas pistas, publicaciones que parecían casuales pero que al mirarlas con lupa, revelaban un patrón. Fotografía de paisajes idénticos, menciones a lugares que parecían estar en la misma latitud, e incluso comentarios sutiles que solo los más atentos podían descifrar. Y es que cuando se trata de Kerem y Hande la discreción nunca ha sido su fuerte, o quizás es que su conexión es tan fuerte que intentar ocultarla es casi un imposible. Las redes sociales se convirtieron en el lienzo donde, casi sin darse cuenta, empezaron a dibujar los trazos de su reconciliación. Un paisaje tropical que uno publicaba, y que el otro replicaba horas después con una pose similar, un atardecer que se reflejaba en ambas historias, o una canción compartida que resonaba con un significado especial para ambos. Cada pequeño detalle era analizado por una legión de fans ávidos de confirmación, desentrañando el lenguaje secreto que solo ellos, y sus seguidores más leales, parecían entender. Se habla mucho de su viaje a las Maldivas, un destino paradisíaco que siempre ha estado asociado al romance y a la escapada perfecta. Imaginen ustedes, playas de arena blanca, aguas cristalinas de color turquesa, puestas de sol que pintan el cielo con colores imposibles. Un escenario que por sí solo invita a la pasión y a la reconexión. Y ahí, en ese Edén, fue donde, según todas las fuentes y las evidencias, Kerem y Hande decidieron darse una nueva oportunidad. Las Maldivas, con su reputación de ser el epítome del romance y la intimidad, se presentó como el escenario ideal para este renacimiento amoroso. Un lugar donde el mundo exterior se desvanece y solo quedan dos personas, su historia y el océano infinito que las rodea. Las imágenes que han trascendido, aunque escasas y tomadas con la mayor discreción posible, hablan por sí solas. Se les ve juntos, sonriendo, disfrutando de la compañía del otro en escenarios de ensueño. No son fotografías posadas para revistas, son instantáneas de momentos reales, de una complicidad que parece haberse fortalecido con el tiempo. Vemos a Kerem con esa mirada que sabemos que conquista, y a Hande con esa sonrisa radiante que ilumina cualquier lugar. La manera en que se miran, la cercanía en sus gestos, todo grita a los cuatro vientos que lo de ellos va en serio. Estas imágenes, capturadas por el destino o por algún viajero afortunado con un buen zoom, se viralizaron casi al instante, desatando una ola de euforia entre sus seguidores. No eran poses estudiadas, sino momentos genuinos, un paseo de la mano por la orilla, una risa compartida ante la cámara de un dron, o una cena íntima con el sonido de las olas como banda sonora. Cada instantánea era una pieza más en el rompecabezas de su reencuentro, confirmando lo que muchos ya habían intuido. Y es que hablemos un poco de su historia. Kerem y Hande se conocieron en el rodaje de la serie Sen Kalkam, y desde el primer momento, la química entre ellos fue palpable. Sus personajes, Serkan y Eda, se convirtieron en una pareja icónica, y esa chispa que encendían en la pantalla se contagió rápidamente al público. Los fans se enamoraron no solo de la historia que contaban, sino de la conexión que parecían tener fuera de cámaras. Y efectivamente esa conexión se materializó en una relación que cautivó a Milli. Once.
Senkalcap no fue solo una serie, fue un fenómeno que catapultó a Kerem y Ande al estrellato y, más importante aún, los unió en un romance que parecía sacado de sus propios guiones. La forma en que sus personajes interactuaban, la naturalidad de sus diálogos, la intensidad de sus miradas, todo alimentó la ilusión de que lo que veíamos en pantalla era un reflejo de la vida real. Y así fue al menos durante un tiempo. Por supuesto, como toda relación mediática, la suya ha tenido sus altibajos. Ha habido periodos de rumores de ruptura, de especulaciones sobre distanciamiento, y justo cuando parecía que el capítulo se cerraba, llega esta noticia que lo cambia todo. Este viaje a las Maldivas no es solo un viaje de placer, es un viaje de reencuentro, de reafirmación, de darse cuenta de que a pesar de las dificultades o las distancias, el amor que se tienen es más fuerte. Las rupturas, incluso en el mundo de las celebridades, son a menudo inevitables. Los altibajos de la fama, las exigencias de sus carreras, y quizás simplemente la necesidad de espacio y tiempo para crecer individualmente, jugaron su papel. Hubo momentos de silencio mediático, de publicaciones individuales, y la inevitable cascada de especulaciones que acompañan a cualquier pareja en el ojo público. Pero como hemos visto en innumerables historias, a veces el amor verdadero encuentra su camino de regreso, fortalecido por la experiencia y la comprensión mutua. ¿Qué hace que Kerem y Ande sean tan especiales? Quizás sea la autenticidad que transmiten. En un mundo donde a menudo todo parece cuidadosamente orquestado, ellos parecen mostrarse genuinos, vulnerables. Se les ve disfrutando de las cosas sencillas de la vida, y eso conecta con la gente. Además, ambos son artistas talentosos, cada uno en su campo, y cuando dos personas con tanta luz se encuentran, es natural que esa luz brille con más intensidad. La autenticidad es una cualidad que resuena profundamente en el público. En una era de filtros y fachadas, ver a dos personas que parecen ser ellas mismas, con sus virtudes y sus imperfecciones, es refrescante. Su talento artístico combinado con esta genuinidad, crea una conexión poderosa que va más allá de la mera admiración por su trabajo. Son dos almas que al cruzarse crean una chispa única. Las redes sociales se incendiaron cuando se confirmaron los rumores. Fotos filtradas, comentarios de amigos en común que daban por hecho el reencuentro, y la alegría incontenible de los fans que siempre han apoyado esta relación. El hashtag #KeremAnde volvió a ser tendencia, y las felicitaciones no se hicieron esperar. Es maravilloso ver cómo una pareja puede generar tanta empatía y buenos deseos. La confirmación de su reencuentro fue recibida con una explosión de entusiasmo en línea. Los hashtags relacionados con ellos se dispararon a la cima de las tendencias, y las plataformas de redes sociales se llenaron de mensajes de felicitación, de memes, y de un sinfín de expresiones de alegría. La comunidad de fans, que ha seguido de cerca su historia, sintió esta reconciliación como una victoria personal, una validación de su fe en el amor y en la pareja. Este viaje romántico es, en muchos sentidos, una validación de su amor. Demuestra que las verdaderas conexiones pueden superar el tiempo y la distancia. Es un recordatorio de que incluso después de las separaciones, siempre hay una posibilidad de reconstruir, de sanar y de florecer de nuevo. Las Maldivas con su entorno idílico parecen haber sido el lugar perfecto para que ambos bajaran la guardia, se reconectaran a un nivel más profundo y recordaran por qué se enamoraron en primer lugar. Las segundas oportunidades son un tema universalmente inspirador. Nos demuestran que los errores no son finales, sino oportunidades de aprendizaje y crecimiento. El viaje de Kerem y Ande a las Maldivas se convierte así en un símbolo de esperanza, de resiliencia y de la perdurable fuerza del amor. Hemos visto imágenes de ellos disfrutando de actividades acuáticas, de cenas románticas bajo las estrellas, de momentos de relax en la playa. Se percibe una atmósfera de paz, de entendimiento mutuo y sobre todo, de felicidad. No es la felicidad efímera de un viaje de vacaciones, sino la felicidad profunda de haber encontrado de nuevo ese puerto seguro en el otro. Las descripciones de sus actividades en las Maldivas pintan un cuadro idílico, no solo se trata de postal, sino de una conexión palpable. El simple hecho de compartir un atardecer, una comida, una caminata por la arena, se convierte en un testimonio de su renovada unión. La atmósfera de paz que emana de estas imágenes sugiere que han encontrado un equilibrio, un espacio donde pueden ser ellos mismos y redescubrir la magia que los unió. Las especulaciones ahora giran en torno a su futuro. ¿Este reencuentro significa una reconciliación definitiva? ¿Veremos a Kerem y Ande trabajando juntos de nuevo? Lo que está claro es que su historia sigue cautivando.
Y la esperanza de verlos felices juntos es un sentimiento compartido por miles de personas. Su viaje no es solo un detalle de la crónica social, es una historia de perseverancia, de fe en el amor y de la capacidad humana para volver a empezar. El futuro es siempre un enigma, pero la dirección que ha tomado su relación es innegablemente positiva. La expectativa de verlos juntos de nuevo en pantalla o en proyectos colaborativos es alta, y su reencontrado amor solo aumenta el interés en su futuro profesional y personal. Su historia se ha convertido en una narrativa de esperanza, demostrando que el amor puede triunfar sobre la adversidad. Y pensando en la magnitud de su popularidad, su unión es siempre un evento. La forma en que se complementan tanto personal como profesionalmente es algo que sus seguidores anhelan ver. Imaginamos que este viaje les ha servido para consolidar esa relación y, quién sabe, quizás para planificar futuros proyectos juntos. El mundo del entretenimiento turco y el internacional estaría encantado de verlos brillar de nuevo en la pantalla o en cualquier otra faceta de sus carreras. La sinergia entre Kerem y Hande no se limita a su vida privada, su química en pantalla fue una de las claves del éxito de Senkalkam, y un regreso juntos sería un acontecimiento cinematográfico de gran magnitud. Este viaje romántico es, en definitiva, una prueba de que el amor, cuando es genuino, tiene una fuerza increíble. Ha servido para silenciar los rumores, para confirmar las esperanzas y para regalar a los fans la imagen que tanto deseaban ver, Kerem y Hande juntos, felices y enamorados. Las Maldivas, más allá de su belleza escénica, se ha convertido en el escenario de este renacimiento amoroso. Este viaje no es solo una noticia, es un mensaje de esperanza para todos aquellos que creen en el poder del amor para superar obstáculos. Las Maldivas, con su aura de romanticismo y exclusividad, ha sido el telón de fondo perfecto para este capítulo lleno de promesas. La forma en que han manejado esta etapa, sin grandes aspavientos y permitiendo que las imágenes hablen por sí solas, denota una madurez y una seguridad en su relación. No necesitan gritar su amor al mundo, les basta con sentirlo y vivirlo, y eso es algo admirable. Las pequeñas muestras de afecto capturadas por las cámaras, las sonrisas cómplices, todo ello transmite un mensaje de autenticidad que resuena con su público. En un mundo donde las redes sociales a menudo impulsan la exageración, su enfoque discreto pero revelador es refrescante. Muestran que la verdadera felicidad no necesita ser exhibida, sino vivida y sentida. Para concluir, podríamos decir que este viaje romántico de Kerem y Hande es mucho más que una simple noticia de celebridades. Es una historia inspiradora sobre segundas oportunidades, sobre la fuerza del amor y sobre cómo, a veces, el destino nos sorprende con los reencuentros más hermosos. Han demostrado que a pesar de las idas y venidas, su conexión es inquebrantable y que su amor tiene la capacidad de resurgir con más fuerza. Las Maldivas como telón de fondo, ha sido el lienzo perfecto para pintar este nuevo capítulo de su historia. Su viaje es un recordatorio de que incluso en la vorágine de la vida moderna y la fama, el amor verdadero puede encontrar un camino de regreso, más fuerte y más sabio. Así que para resumir, hemos repasado cómo las sutiles pistas en redes sociales nos adelantaron lo que ahora es una confirmación rotunda. Kerem Bürsin y Hande Erçel han reavivado su amor con un viaje romántico a las Maldivas. Hemos recordado la química que los unió en Senkalkam, y cómo esa chispa trascendió la ficción. Hemos analizado las imágenes que hablan de complicidad y felicidad, y hemos reflexionado sobre la fuerza de su conexión y la esperanza que brindan a sus seguidores. Este viaje no es solo una escapada, es una reafirmación de su amor, una muestra de que las verdaderas conexiones pueden superar los obstáculos y resurgir con más fuerza. Ha sido un viaje apasionante para todos nosotros, como observadores, presenciar esta evolución y este renacimiento. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia de Kerem y Hande. Espero de corazón que hayan disfrutado tanto como yo de desgranar cada detalle de este romántico reencuentro. Queremos saber qué piensan ustedes. ¿Qué les parece esta noticia? ¿Creen que su relación se consolidará? Déjenos sus opiniones y comentarios aquí abajo, que nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Su participación hace que este canal sea mucho más especial. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha mantenido enganchados y emocionados, no olviden darle a ese botón de me gusta. Un simple clic que nos anima un montón. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Kerem y Hande, para que nadie se pierda esta maravillosa historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras y noticias.
Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.